Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Cáncer, cariño. Ya estoy otra vez lo que es en Barcelona. Estaba lo que es en Perú, por eso que no podía entregar lo que es la lectura continuamente. ¿Por qué? Porque yo soy de pueblo Cáncer y en mi pueblo pues el internet, en Perú, ¿vale? No digo aquí en España, en Perú era lento, no podía colgar videos. Por eso que no estaba entregando continuamente los videos, mi cangrejito. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, Cáncer. Carta guía, carta consejo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver. Me sale la carta de la estrella, corazón, llamadas, comunicación, contacto, pero sobre todo el querer saber de una persona que quizás está lo que es en la distancia. ¿Por qué? Porque la estrella también representa lo que es el hilo de la vida. El otro mensaje también, mi querido Cáncer, está relacionado con una persona que puede ser del signo Piscis, cariño. En cuestión de dinero, abundancia, porque tienes la carta de la estrella. Voy a sacarte más signos, corazón. Me sale lo que es Virgo, Tauro. Me sale Libra, Escorpio, Tauro. Iniciales. A ver, mi cangrejito, ¿quién te va a llamar? ¿Quién te va a escribir? ¿O a quién vas a conocer? También. Vamos a ver, porque sale lo que es el hilo de la vida, destino. Es el destino, Cáncer. Vamos a ver, cariño. Ay, Richard, espero que sea mi Pepe Lucho. ¿Quién, cariño? El que me sacó los cuernos, ya. Él seguro que te va a llamar. La letra D, la letra Y, la letra H, la letra Z. Muy bien. Vamos a continuar, cariño. Un mensaje de las cartas de las manifestaciones. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Dice, la salud perfecta es tuya. El camino para erradicar la enfermedad no es luchar contra ella. Obtienes aquello en lo que te concentras. Así que si te concentras en luchar contra la enfermedad, atraerás más de eso. Mantén tu mente enfocada en la salud y bienestar en tus pensamientos y palabras. E imagínate completamente sano y bien, mi querido Cáncer. A veces, mi querido Cáncer, nosotros somos como un poco obsesivos, lo que es en el tema de la salud. Y te lo digo porque yo también soy Cáncer, ¿vale? Como tú, mi querido cangrejito. Si tienes algo que te está afectando lo que es en la parte de la salud, no te comas la cabeza tanto, Cáncer. Busca soluciones o tómate las cosas con calma. No vas a sacar nada dando vuelta, me mejoraré. ¿Por qué me he enfermado? A lo mejor de repente es mi fin. ¿Por qué me siento un poco cansado, cansada? ¿Por qué se me cae el cabello? No te comas la cabeza tanto en el problema. Busca soluciones o mantén la calma, mi querido cangrejito. Para todo va a haber solución, ¿vale? Vamos a continuar. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, Cáncer. Carta guía, carta consejo. Cáncer. Vamos a ver, corazón. Hay muchos bloqueos contigo. ¿Qué está pasando, mi cangrejito? ¿Estás preocupado? ¿Estás tenso? A ver, como dicen en mi lindo Perú, tu chakra no produce, tu vaca no da leche. ¿Qué pasa, cariño? Me sale la carta del 4 de oros. Para muchos de ustedes, Cáncer, en estos momentos es como que tienes algún tipo de preocupación o tensión relacionado con la parte económica. Es como que quieres resolver algo con la parte económica o de repente para ti es muy importante algún tipo de documento o trámite legal para que tu economía pueda mejorar. La carta también del 4 de oros, cariño, nos hablan también de herencia.
A lo mejor de repente vas a recibir algún tipo de herencia o tú estás esperando algún tipo de herencia por parte de algún familiar o una persona X. No todo tiene que ser familia. A lo mejor, cariño, yo qué sé, con la persona que te conociste, si lo pasaste bien, pues yo qué sé, cariño, tu sugar daddy, te deja como heredera, como la ama y señora, como la jefa, como la patrona. Puede ser, ¿vale? Porque también me hablan de una persona mayor, ¿ves? ¿Ves, cariño? No eres tonto ni tonta. Sabes por dónde apostar, cariño. Sabes que ese hombre, su amor, no es tan eterno. Muy bien. A ver, vamos a ver qué más me dicen. El tarot de la New. Mi querido cáncer, cáncer, cáncer. El tarot de la New. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver. Tienes bloqueos, ya lo vi. La carta del 6 de espadas. Mi querido cáncer. ¿Sabes qué siento, cáncer? Como que tú en algún momento te pones a pensar, a meditar, si estás en el lugar correcto, si estás con la persona correcta, o si a lo mejor de repente hay algo más que vivir. Siento esto. Siento, mi querido cáncer, como que tú estás buscando el milagro de tu vida, o simplemente la señal para que puedas hacer un cambio, cariño. Muchos de ustedes, cáncer, es como que están un poco cansados, cansadas en la rutina, o de repente a que una situación no cambie. Y muchos de ustedes en algún momento se replantean hacer ese cambio por su propia cuenta. Vamos a continuar, cariño. La carta también del 7 de bastos. Pero cada vez que tú de repente quieres dar lo que es ese gran paso, es como que sucede algo. A lo mejor con la persona con la cual tú no estás lidiando bien, quieres hacer un cambio, esta persona te dice, te juro, cáncer, te juro que ahora va a ser diferente, la voy a dejar. Sí, lo hago por ti. Y pasan los días, la semana, los meses, se hace loco, la loca y no hace nada. Y al final, cariño, te quedas como estás actualmente. No has avanzado. Algo te detiene. O alguien te detiene, mi querido cáncer. ¿Por qué? Porque la carta del 7 de bastos está mirando a la carta del 6 de espadas. ¿Ves? Algo te detiene o alguien te detiene. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del 3 de bastos. A veces tú piensas, cáncer, que esto es como que me dice Richard, no puede ser que mi fuerza de voluntad sea tan poco. No puede ser que siempre que esta persona viene yo caigo rendido. Soy débil con la carne. ¿Qué me está pasando, Richard? ¿Por qué no puedo dejar al venoso? ¿Por qué no puedo dejar? A veces tú sientes, cáncer, como que estás hechizado o hechizada con esta persona. Como que hay algo mágico. O simplemente, mi querido cáncer, puede ser que tú de repente en un viaje, porque esta carta también habla de viajes, también. Has estado, yo que sé, cariño, en el avión, en el bus cama, en el tren bala, y de repente pues conoces a una persona muy interesante, porque sale lo que es la carta del 7 de bastos. Y tenemos aquí lo que es la carta también del 3 de bastos. Ya ha habido lo que es una conexión, han hecho clic. Y tú sientes, cariño, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto, Richard? Luego tú me dices que yo soy soñador, soñadora, pero es que me pasan cosas que no tienen sentido. Me pasan cosas que no son normales. Sí, estaba lo que es en el tren, estaba en el metro, me guiñó los ojos y me enamoré. Me enamoré. Siento, mi querido cáncer, como que siempre repites la misma historia. Como que me dice Richard, siempre es como que estoy repitiendo los mismos patrones. He conocido una persona que tiene la inicial de mi nombre. Esta persona inclusive trabaja en lo mismo, o su carácter, su sonrisa, cariño. A lo mejor, mi querido cáncer, ha llegado la hora que desconectes y te des un tiempo para sanar, cáncer, ¿vale? Pero es como que, ¿te ha pasado alguna vez que supongamos tú tienes lo que es una relación? Esa persona tiene los ojos azules, un carácter agradable. Por X motivo terminas con esa persona. Luego de un tiempo conoces a otra persona que tiene el mismo color de ojos, la misma inicial de su nombre y el carácter. El hilo de la vida, cariño. Es como que es una temporada en la cual vas a estar conociendo o te vas a estar encontrando con todas las personas con las cuales en una vida anterior, cariño, habías tenido algo con ellos
o con ellas. Encuentro de almas. Encuentro de almas, Cáncer. Y no todo tiene que ser pareja. A lo mejor me dice Richard, siento una conexión muy fuerte con un amigo, con una amiga, he conocido a una persona recién y parece que lo conozco de toda la vida, etcétera, etcétera. ¿Vale? Encuentro de almas, cariño. Aquí hay encuentro de almas y no todo tiene que ser amor de pareja, corazón. Vamos a ver, mi querido Cáncer, ¿qué me quieren decir? El tarot de los ángeles. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, Cáncer. Vamos a ver qué me dice. Me sale la carta de Rey de Tierra o el Rey de Pentáculos. Próspero, generoso, exitoso. Vale. Esta carta te dice, mi querido Cáncer, lo que tú empieces a labrar a partir de este momento o lo que tú siembres, cariño, al final lo vas a cosechar. Vamos a suponer que tú en estos momentos estás en un proyecto, acabas de abrir lo que es una tienda, ejemplo, y tú me dices, Richard, va lento, no estoy ganando como yo quiero. Sé que cuando uno hace lo que es un proyecto, cariño, tiene expectativas y sueñas grande, la cual está muy bien, pero luego en la realidad o el principio es difícil, Cáncer. Pero esto no quiere decir que no sea posible o que sea imposible, no. Lo vas a lograr, pero tienes que tener paciencia porque es como una plantita que tú lo vas regando poco a poco, luego crece lo que es un árbol y te da frutos. ¿Acaso, cariño, tú siembras una semilla y al día siguiente estás cosechando? No. Pues entonces ten paciencia. Vas a obtener lo que tú quieres, pero necesita tiempo. Llévalo este mensaje no solamente lo que es en la parte económica. Estás de repente conociendo a un chico o una chica y tú ya te quieres casar. Paciencia, paso a paso, conoce un poco más a esta persona y vas a ver que todo se pone en orden, mi querido Cáncer, ¿vale? Va a ser para ti, te lo vas a comer, ya está. Pero ten paciencia. Vamos a ver, Cáncer, Cáncer, Cáncer. Vamos a ver, cariño, dice, 7 de fuego, desafío, determinación, resistencia, cariño. Es como que en esta semana, Cáncer, te van a poner a prueba. A prueba. Puede ser lo que es en una entrevista de trabajo, en un proyecto, o vas a tener una discusión con una persona, cariño. O te van a poner a prueba si realmente tú amas a él o a ella. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, Cáncer, aquí hay un personaje que tiene lo que es un basto, pero sin embargo, aquí salen 6 bastos más, cariño. Es como que este personaje, sea hombre o mujer, tiene que enfrentarse a un grupo de personas. Cáncer. Entonces, vas a estar lo que es en una semana de competencia. Puede ser estudios también, puede ser entrevistas. Ponle ganas, Cáncer. Ponle ganas. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es la carta de la estrella. El éxito te persigue. El triunfo te persigue. Entonces, confía, mi querido Cáncer. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen, Cáncer. Vamos a ver qué más me dicen. Tenemos lo que es la carta del 4 de agua. Te preguntas si esa persona siente lo mismo por ti. Distracción, descontento, ensimismamiento, cariño. Te preguntas si a lo mejor algún día llegará esa oportunidad con él o con ella, o si algún día, cariño, conocerás a la persona ideal. Hay un grupo de ustedes, cariño, que te gustaría saber si esa persona siente lo mismo. Estás tratando con alguien, estás un poco desesperado, un poco tenso, un poco nervioso, nerviosa. Y hay otro grupo, cariño, que te preguntas si algún día llegarás a encontrar a la persona de tus sueños. Tranquilo, tranquila, porque ¿qué es lo que te he dicho al principio de la lectura? Es una semana de encuentros. Vas a estar conociendo a muchas personas, o en este año vas a estar conociendo a muchas personas con las cuales tú vas a sentir una conexión infinita, mi querido Cáncer. Vamos a cambiar de mazos, cariño. A ver. Respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Cáncer. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora.
Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí, puede ser que estás lidiando con un Géminis. Opción 2, la carta de la torre es un no, puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Vamos a ver, cariño, qué te dicen los ángeles del amor, ¿vale? Y ahora voy a sacar también economía. Cáncer, 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 cariño, vamos a ver qué me dicen. Dice, alma gemela. Sí, se trata de su alma gemela. Esa persona que está en tu cabecita, una persona que a lo mejor de repente acabas de conocer, es tu alma gemela, cariño, ¿vale? Entonces, paciencia, ya que el destino se está encargando de que tú te encuentres con ellos, el destino también se encargará si tú vas a tener una relación o no con esta persona. Paciencia, cáncer. Vamos a ver economía, cariño, cartas guías para economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Me sale la carta del 6 de copas. Es muy importante el apoyo de la familia y de los amigos para tu economía. Te dicen, es muy importante. La carta del 9 de espadas. ¿Para qué? Para que te evites problemas. Cariño, escucha los consejos o acepta el apoyo de los demás. La carta de los enamorados. La comunicación es muy importante, cariño. No sé por qué siento, mi querido cáncer, que posiblemente la familia te va a estar hablando de proyectos o te va a comunicar de un trabajo. O simplemente la familia te va a decir, esto es bueno, esto es malo, firme ese contrato, no firmes ese contrato, prepárate o no te prepares. ¿Por qué? Porque siento que ellos quieren lo mejor para ti. Entonces, te recomiendo, mi querido cáncer, que hagas caso de los consejos o simplemente pide ayuda de tu familia o amigos y vas a ver que ellos te van a apoyar. Cáncer, ¿vale? Si en estos momentos hay tensión económica. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Para muchos de ustedes, mi querido cáncer, hay una persona que quiere volver a tu vida. Hay una persona que quiere recuperarte. Puede ser de elemento tierra como también puede ser de elemento agua o cualquier otro signo. Por otra parte, muchos de ustedes posiblemente han conocido a una persona nueva también y te gustaría saber si esa persona será algo más en el futuro para ti, tanto como pareja como también como amistad, o si esta situación tiene futuro. Esta persona puede ser de piel blanca, es con textura gruesa o físicamente está muy bien. Nariz un poco grande o nariz anchita, cejas pobladas, si es varón tiene un poquito de bigote, poquito pelo, ¿vale? Es un poco lampiño. Cabello corto, se peina por el costado. Puede ser que acaba de terminar lo que es una relación o está pasando por un luto. La carta del 2 de copas. Vas a tener una conexión muy fuerte con una persona de elemento agua. Escorpio, Piscis, Cáncer. ¿Cómo lo vas a reconocer esta persona? Uno de ustedes dos es de piel más blanca o piel más trigueña. Hay un contraste. Siento que con esta persona es como que está cerca. Puede ser amigos, amigas, estudias con esta persona o trabajan juntos. Siento que esta persona, cariño, también te va a hablar de sus sentimientos. Entonces prepárate, porque siento que alguien quiere decirte todo lo que lleva dentro. O la comunicación como que se va a hacer más amplia con él o con ella. Hay alguien que ha llegado a tu vida, cáncer, o va a llegar a tu vida, y esto va a ser bueno para ustedes. Hasta la vista, cariño. Gracias por tu apoyo y sé feliz. Bendiciones, cáncer.